tal, mis hermanos y amigos? Que el Señor los bendiga. Un honor estar en sus hogares nuevamente, en su vehículo, en su oficina, donde usted se encuentre y va llevando su dispositivo móvil. Ya sintonizó Apocalipsis Network y TV El Camino. Queremos indicarle que nosotros estamos con mucho gozo al saber que usted ya se conectó a esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy interesante con respecto a los avances de la agenda de 2030 a 2045. Hoy es como que se aplazó unos 15 años más según los cálculos humanos, pero unos cálculos humanos no que están contemplados a la luz de la palabra, sino cálculos humanos que el hombre, en su afán de destruir al hombre, promueve un sinnúmero de situaciones que lamentablemente hacen daño a la humanidad. Pero bueno, nosotros estamos ahí para servir al Señor y para indicar qué es lo que marca la profecía en los tiempos actuales. El libro de Daniel, que es el libro que estamos invitando para esta noche, o este día, o en la tarde, como usted esté en su lugar de residencia, o cuando usted encendió su dispositivo. El libro de Daniel, en el capítulo número 12, en el versículo número 4, el Señor le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la orden para Daniel fue: cierra el libro, porque este es para el tiempo del fin. Ya en Mateo 24 los discípulos están preguntándole a Jesús: Señor, ¿y cuándo será y qué señales habrá de tu venida? Y el Señor les responde de manera categórica: bueno, a ustedes no les corresponde conocer el tiempo ni las sazones que puso en su sola potestad. No obstante, hay un sinnúmero de eventos que marcan la venida de Jesucristo, el levantamiento de la iglesia. Levantamiento de la iglesia que algunos discrepan con este concepto de que Cristo levantará la iglesia antes de la tribulación, para tener unas bodas que durarán 7 años en el cielo. Vamos, es un tema de discusión enorme, ni los teólogos se ponen de acuerdo, pero nosotros trataremos, a la luz de la palabra del Señor, orientarle y no pretendiendo de que usted tiene que aceptar lo que nosotros decimos. Porque para eso todos tenemos la absoluta libertad de abrir la Escritura y de nutrirnos de su conocimiento. Para tratar este tema tenemos a dos conocidos de la casa que son parte del staff del programa El Pastor Responde. Pastor Joe, bienvenido. Siempre es un gusto estar en medio de ustedes y sobre todo saludar a toda esta amplia sintonía que tiene este programa y a todos aquellos que visualizan y escuchan a nivel nacional, internacional y a nivel mundial. Honrado, pastor, por haber estado aquí y ocupar un espacio para informar al pueblo del Señor. Bueno, hasta hace pocos días, pastores, les comento que recibimos la información de que Apocalipsis Network tiene 135 repetidoras a nivel mundial. Y lo último que estamos llegando es a la isla Salomón. Por allá está también Apocalipsis Network. Y le damos un saludo a todas esas repetidoras que están en las diferentes partes del mundo. Que el Señor los bendiga mucho. Y también está nuestro amado pastor Luis Riera Jiménez. ¿Cómo está usted, pastor? Bienvenido. Muchas gracias, mi querido pastor José Miguel, a nuestro pastor Joe Bacuy y a todo este equipo de televisión Apocalipsis Network, a todas esas repetidoras, hasta donde llegue esta señal. Estamos contentos de poder volver otra vez a este estudio para poder, a la luz de la palabra, tratar temas que tienen que ver con estos últimos tiempos. Así que quédese con nosotros. Bien, gracias, pastor, por estar con nosotros acá. Esta Agenda 2045 es un plan que en la Cumbre de las Naciones Unidas se concibe, y vaya que lo que tienen es una gama de temas, y aparentemente todos estos son de beneficio para la humanidad. Pero aquí en este pacto de la cumbre, tiene una amplia gama de temas como incluyen la paz y la seguridad. Y vaya que la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, entonces sobrevendrá sobre ellos destrucción repentina.
Y también el desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, los derechos humanos y, en fin, un sinnúmero de cosas que ellos promueven supuestamente en beneficio de la humanidad. He leído el libro de Daniel, y el libro de Daniel, pues el Señor le dice que vaya y que selle esta profecía, que esto es para el tiempo del fin. ¿Será que estamos en el tiempo del fin realmente? Porque había una agenda 2030 antes que fue discutida en este programa, pero hoy, por una razón u otra, ellos han cambiado de 2030 a 2045, es decir, una diferencia de 15 años que parece que no les alcanzó para desarrollar su proyecto, su plan de finalización, ya que eso nos estaba invitando, incluso Pastor Joe, algunos mesiánicos estaban diciendo de que ya estábamos en el periodo de la tribulación, y hacían unas cuentas ahí, ¿no? Porque siempre trabajan con los números de que del 2023 al 2030 hay 7 años, y entonces ya estábamos hablando de los 7 años, y que a la mitad de la semana pues el anticristo iba a manifestarse. Entonces para ellos a la mitad de la semana vendría a ser como por el 2027 y algo, y ahí estábamos en la mitad de la tribulación. Otros decían que ya estábamos viviendo la tribulación. Bueno, algunas cosas que no cuadran, y desde que yo era estudiante de teología se veían cosas y cálculos, ¿no? Para muchos, para ese tiempo, excelentes maestros escatológicos que decían que para el 2008, 2010 máximo se iba a terminar todo. Pero ya estamos en 2025 y ahora se están proyectando del 2030 al 2045. ¿Cómo ves tú este panorama, Pastor Joel? Bien, es interesante ver y echar una mirada escatológicamente en lo que está por venir. De aquí algo nos está hablando de una profecía que usted acaba de citar de Daniel, que la ciencia aumentará, ¿verdad? Y correrán. Quiere decir que el reloj o el cronómetro que llega al fin se está acelerando, basado en la ciencia. Si bien es cierto, usted acaba de mencionar que han habido ya líderes cristianos y teólogos afirmando, dando tiempo, estableciendo que estamos en un tiempo, escatológicamente hablando, ya en el tiempo de la gran tribulación, hablando de que el periodo del gobierno del anticristo ya arrancó. Sin embargo, esto todavía estamos muy lejanos. ¿Por qué? Porque prácticamente afirmaríamos que la iglesia tiene que atravesar la gran tribulación y que tendría que estar bajo el gobierno del anticristo. No obstante, eso no tiene asidero jurídico ni bíblico. Sin embargo, vemos que está estableciéndose una agenda a nivel mundial que ha prestado la atención no solamente a algunos sectores sociales, políticos, económicos, sino también a la sociedad cristiana y sobre todo a los estudiantes de la Biblia. Si bien es cierto, este político de orden mundial, porque básicamente la agenda que se está planteando, tanto de la Agenda 2030 que se ha hecho eco y se hizo famoso en su momento, habla más bien de un orden mundial, ¿no? De poder establecer una agenda a nivel mundial y controlar el mundo civilizado y moderno bajo una élite mundial, bajo una doctrina, tanto como establece en esta Agenda 30 los 3 objetivos, ¿no? El eje económico, social y ambiental cuando se creó. Pero sin embargo, esta Agenda 2030 nace a inicio del año 2000. Es decir, esta propuesta que hacen ciertos líderes en su momento comienza con una agenda del 2000 al 2015. Pero en el 2015 ven que hay una tendencia social y política que se está fortaleciendo, que es la política del socialismo, donde encuentran un equilibrio, donde no hay mucha derecha, ni mucha izquierda radical del comunismo. Surge un socialismo que piensa en la sociedad y ven que estaba polarizado y toma fuerza y crean la agenda del 2015 al 2030, que prácticamente sería una agenda que podían alcanzar a controlar el mundo de aquel entonces. Sin embargo, van apareciendo ciertos factores, entre ellos aparece hoy la tecnología y la ciencia, y sobre todo algo que está desbordando hoy un clima hostil a nivel mundial, que es la guerra. Entonces se incluyen nuevos temas que se convierten en objetivos. Usted mencionaba algunos de ellos, que sin embargo esto sí nos da mucho a qué pensar. Pero ¿dónde tenemos que echarle una mirada? Si bien es cierto, esta Agenda 2030 tenía 17 objetivos, que se vuelve interesante a nivel mundial y que todo el mundo lo convierte en algo atractivo y que realmente es la solución para el problema que atraviesa el mundo entero. Sin embargo, hay que ir analizando cuáles son esos objetivos
que si bien es cierto, aportan a la sociedad o destruyen a la sociedad, que es un tema que seguro lo estaremos hablando abiertamente, pero sí es muy interesante que nosotros como iglesia podamos informar y con claridad poder enfrentar esta situación, como dijo el apóstol Pablo, para orar con el entendimiento y poder, entre tanto, la iglesia esté presente, disolver las obras de las tinieblas. Muy bien. Hay 192 países que ratificaron la continuidad de la aceleración de la Agenda 2030 e identificaron los pasos a seguir para su ampliación hacia el 2045. Eso es lo que nos trae las redes sociales con respecto a lo que ellos acordaron. Y hay 5 pilares a los que ahora están fundamentando la Agenda 2045. Primero, el desarrollo sostenible y financiación. Y estamos hablando ahí de la parte económica, ¿verdad? Segundo, lo que me llama la atención, que el Señor había advertido proféticamente, paz y seguridad. Es lo que se incluye, ¿verdad? Y ahí sí hay que ponerle atención, porque dice, cuando digan paz y seguridad, supuestamente en estas situaciones bélicas que se han originado en el Medio Oriente, básicamente entre Israel y los grupos subversivos o terroristas, religiosos, que le han declarado una guerra y miran con odio a Israel, ¿no? Tuvimos ahí en octubre de hace un par de años, ¿no es cierto?, la incursión de Hamas en territorio israelí. Y siempre se habla de la paz y de la seguridad. Y ellos aquí uno de los pilares es la paz y la seguridad internacional. La tercera, la ciencia y la tecnología, que usted ya lo mencionó, e innovación y cooperación digital. Estamos en la era de la digitalización de todo. Y la juventud y generaciones futuras. En esa partecita de la juventud y generaciones futuras entra la identidad de género y otras cositas más, porque aquí cuando lo vemos a simple vista, punto número 4, el pilar número 4 de esta agenda, es que no dice aquí identidad de género, pero por ahí se perfila, porque eso es lo que han estado promoviendo. Y 5, la transformación de la gobernanza mundial, cuando hablamos de un solo líder a nivel mundial. Muy bien. Pastor Luis, ¿qué le parece a usted el cambio del 2030 al 2045? Bueno, la pregunta es, ¿por qué se cambia del 2030 al 2045? La respuesta es muy clara, porque sencillamente los 17 objetivos, que son llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 no se han logrado. Muchos conocedores de la materia enseñan que la Agenda 2030, con estos 17 objetivos aprobados prácticamente ya desde el año 2015, no se han cumplido. Apenas muchos expertos dicen que han avanzado un 17% de esos 17 objetivos, cosa que aún resta por alcanzar un 83%, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque sencillamente muchos expertos enseñan que los países del primer mundo no se han puesto de acuerdo para llevar a cabo la inversión que demanda estos objetivos de desarrollo sostenible. Muchos están diciendo que la inversión por año para que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible apuntan a $4 millones y que muchos países que tienen el dinero no se han comprometido. No ha habido suficiente compromiso entre todos esos países que está formando la Organización de las Naciones Unidas. No ha habido un pronunciamiento en decir, bueno, nosotros queremos comprometernos, nosotros vamos a invertir plata y vamos a hacerlo. Por ese motivo es que se ha estancado. En vista de que los años están pasando, ahora estamos en el año 2025, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es extender esta Agenda 2030 para darle esta durabilidad hasta el año 2045.
2045, ¿no? Entonces, según el consenso que han hecho, ha habido una votación mayoritaria de la Organización de las Naciones Unidas para que esta Agenda 2045 ahora toma fuerza. Ahora, ¿cómo le llaman a esta Agenda 2045? Le llaman el Pacto del Futuro. El pacto del futuro, dando a entender de que están amparados en todos estos objetivos que están buscando con la finalidad de dar mejoras a la humanidad. Y entre los temas que mencionó mi pastor José Miguel, se ha ido prácticamente desdibujando esta Agenda 2030 por el asunto de las guerras, porque usted sabe que la Organización de las Naciones Unidas, que nace prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, el propósito principal de la Organización de las Naciones Unidas es de evitar las guerras. Por eso es que dentro de estos nuevos planes de la Agenda 2045 está alcanzar la paz. Y cuando la Agenda 2045 habla de alcanzar la paz, entonces están hablando de que no exista el aumento de la diversificación de las amenazas y poder evitar el gran riesgo de una guerra nuclear. ¿A dónde apunta ahora esta Agenda 2045? Apuesta a resolver todos los asuntos que hoy abarca la guerra de forma diplomática. Pero lamentablemente se le ha ido de la mano. Mire la guerra que todavía continúa entre Rusia y Ucrania. La otra guerra que por ahí de repente se está pensando que hay una tregua entre la nación de Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Entonces, todos estos eventos que se han dado prácticamente están mandando abajo la Agenda 2030 y ellos apuestan ahora a ver cómo se alcanza la diplomacia. En otras palabras, están censurando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas porque prácticamente se encuentra paralizado, no está haciendo su trabajo a la hora de pretender detener todas estas guerras. Y lo que están buscando es hacer una reforma para ver cómo evitamos caer en la guerra. Toma fuerza entonces las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Otro tema que también va a abordar la Agenda 2045 es el tema del cambio climático. Cómo combatir, ¿verdad?, el uso de tantos combustibles que están sumando a este daño que surge dentro de la tierra. Otro tema que es el tema que usted habló, mi pastor, que tiene que ver con la juventud, ¿no? En este foro que se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica, yo escuché las declaraciones del presidente Daniel Noboa, las declaraciones del presidente de Panamá, hablando de cómo ahora en esta nueva reforma se dan plazas de trabajo a la juventud, con la finalidad de que la juventud ya no caiga en este tipo de bandas, en este tipo de grupos subversivos que se levantan en contra de la sociedad. Cómo crear plazas de trabajo para ver de qué forma los jóvenes apuntan a la educación, al trabajo y salen de las drogas y salen de ese mundo de vida promiscua. En todo caso, yo creo que por más que el hombre trate o pretenda alcanzar, ¿verdad?, o lograr una paz, una equidad, si no realmente ponemos a nuestro Padre, a nuestro Dios por delante, todos los esfuerzos que puedan hacer van a ser inútiles. La ciencia se aumentará, unos para usarla para el bien, otros para usarla para el mal. Lo que sí queda claro es que todo esto tiene que ver con señales de que Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Así es, estamos tratando el tema de la Agenda 2045, algo que ha causado mucho revuelo, ya que lo promueven como la solución a todos los conflictos que la humanidad tiene. Aquí es el pacto, así como usted lo mencionó, le llaman el pacto del futuro. El pacto del futuro. El pacto del futuro, ¿no? Pero este pacto del futuro tiene 5 pilares que ordenan las 56 acciones incluidas en el pacto del futuro hacia el 2045. Usted mencionaba también de los 17 puntos, de los siguientes objetivos, y con otros asuntos relevantes
y riesgos de sostenibilidad que pueden estar incluidos en la estrategia de sostenibilidad. Para esto, pastor, nosotros siempre nos quedaremos en la parte escritural, ¿no? Porque esto es una agenda de unas cuantas personas nada más. Hay 193 naciones. Naciones, ¿no? Sí. Que están incluidas ahí, creo que entre esos está Ecuador. Entre esos, sí. Ahora, si usted se preguntara cuáles son los países que rechazaron, porque hay países que rechazaron la Agenda 2045, que va de la mano con la Agenda 2030. Tenemos Argentina. Ahí tenemos Argentina, ahí tenemos El Salvador, y por el lado del hemisferio oriental tenemos a Rusia. Rusia rechaza esta agenda, Irán rechaza esta agenda, Siria rechaza esta agenda, y hasta Venezuela rechaza esta agenda. Tremendo. Bueno, es que si hablamos de Irán, estamos hablando del socio Venezuela, ¿no? Exactamente. Y si estamos hablando de Rusia, estamos hablando de quienes quieren volver a ser un imperio o a manejar como un imperio el mundo. Entonces, toda esta gente tiene una razón de por qué rechazan la agenda, ¿no? Porque no se quieren alinear. La misma Biblia habla de las batallas entre ellos mismos, porque quieren es sobresalir y tener hegemonía delante de los demás. Pastor yo, entonces, vámonos a la parte escritural. ¿Cómo podemos nosotros desvirtuar de que esta Agenda 2045 no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, con la parte profética? Por supuesto, tenemos que analizar algo, sin caer nosotros en crítico de sociopolítica, porque lo fuerte nuestro es la Biblia y tenemos que discernir todo evento o acontecimiento que se dé en la actualidad para poderlo interpretar correctamente y calificarlo o a su vez desaprobarlo. Sin embargo, vemos que en ese escenario profético se tiene que existir primeramente un gobierno global, es decir, tiene que haber un orden mundial. Y desafortunadamente para aquellos que tienen grandes aspiraciones en el futuro, nosotros ya estamos en la recta final. Yo he escuchado, así como usted mencionó inicialmente, de que inicialmente siempre se vaticinaba y se profetizaba que ya el evento final estaba incluso en la primera era de la iglesia. Daban día, fecha, hora y ponían a los gobiernos de turno como los anticristos. Sin embargo, nosotros tenemos que prestar atención desde el mayo del año 1948, cuando Israel aparece en el escenario. Y es ahí donde la higuera y Israel toman un rol protagónico desde la vista bíblica o teológica. Y ahí podemos partir que ya aparece Israel y el cumplimiento de las profecías de tiempos finales tienen que ver con un Israel visible. Del 1948 para atrás Israel no existía. Israel sale después de una culminación de una Segunda Guerra Mundial. Y luego de eso, en el año 1945, nace lo que se llama la primera organización de orden mundial, que es la ONU, que es la que patrocina esta gran agenda y que prácticamente nos está dando a conocer que es el escenario, la plataforma de un gobierno global o un gobierno mundial que comenzará a tomar las riendas, y dentro del campo escatológico estamos hablando que esa posición la tiene que ocupar un líder dotado con una sabiduría admirable que tendrá que ocupar ese rol. Sin embargo, como vemos el escenario, estamos sí acercándonos cada vez más al tiempo del fin, y esto nos debe de preocupar y la alarma encenderse, ya que la ideología que lleva a construir tanto la agenda en el 2020, 2015, 2030 y ahora postergado al 2045, prácticamente tiene que ver con un concepto social humanitario, pensando en el bienestar del hombre y que realmente deriva de esos proyectos progresistas que le dan derecho al ser humano y realmente comienzan a desdibujarse los escenarios de la vida moral y la vida bíblica. Pero prácticamente Dios siempre hace sus intervenciones en los tiempos. Y esta propuesta de la Agenda 2045 surge en septiembre del 2024. Noviembre del 2024 gana Donald Trump y en aquello la adelantan para hacer un pacto mundial, incluido Norteamérica, para que continúe la agenda. Pero Donald Trump gana las elecciones y ya comienza a haber oposición, entre ellos
una derecha radical que se opone a un sistema que realmente tiene un problema de fondo que lacera la sociedad. De hecho, fomenta el aborto, fomenta la identidad de género, fomenta la destrucción de la familia. Viene un Donald Trump y tumba aquella sistema, ¿no? Y prácticamente hoy se está moviendo el tablero a nivel mundial. Norteamérica está cumpliendo un rol muy importante. Ya mencionaba el pastor que generalmente uno de los países que se opusieron es Argentina, que representa una derecha radical, ¿no? Que le llaman el movimiento libertario. Y sin embargo esto pues está trayendo un cambio que posiblemente podemos ver que algunos de este tipo de agenda tendrán que modificarlo, porque Norteamérica, inclusamente Rusia, que se opone a esta agenda, prácticamente quieren poner un nuevo orden mundial. Muy bien, estamos tratando el tema de la Agenda 2045. Al análisis de la palabra del Señor, los cambios que están haciendo de última hora los obliga a postergar lo que ellos habían propuesto hasta el 2030. Vamos a ir al corte y ya retornamos con más. El día, siento tu proclamación de amor, tu locura corre en mi interior. Solo sé que tú vas a sorprenderme. Tú me guías en mis decisiones, en ti yo he confiado siempre y no sé cómo será. Yo solo sé que es en tu tiempo. Y aunque a veces son misterio y muchas veces desespero, me emociona saber que yo dependo de ti, dependo de ti. Tú eres todo en mi vida, cada mañana en mis salidas. Dependo de ti, dependo de ti. Entre mis sueños y anhelos, tú eres lo que más deseo. Qué bendición seguir tu sueño. Seas tú mi Padre eterno. Gilberto Daza. Al empezar el día, siento tu proclamación de amor, tu locura corre en mi interior. Solo sé que tú vas a sorprenderme. Tú me guías en mis decisiones, en ti yo he confiado siempre y no sé cómo será. Yo solo sé que es en tu tiempo. Y aunque a veces sea un misterio y muchas veces desespero, me emociona saber que yo dependo de ti, dependo de ti. Tú eres todo en mi vida, cada mañana en mis salidas. Dependo de ti, dependo de ti. Entre mis sueños y anhelos, tú eres lo que más deseo. Dependo de ti, dependo de ti. Tú eres todo en mi vida, cada mañana en mis salidas. Dependo de ti, dependo de ti. Entre mis sueños y anhelos, tú eres lo que más deseo. Nazareos, Gilberto Daza, Ecuador y Colombia, papá. Ya no me puedo imaginar la vida sin tu protección. El pasado solo fue desilusión y decepción, por quienes yo daba la vida. Resultaron ser desconocidos durante mi caída. Viví pensando que mi actualidad no acabaría y que tu existencia solo era mitología. Hasta que un día tú me sacaste de ese lodo cenagoso donde me encontraste. Mi destino cambiaste, de ti dependo. Dependo de ti, dependo de ti. Quitaste todo mi lamento y ahora si tú no estás yo muero. Dependo de ti, ay, dependo de ti. Nada se compara al amor que das, que me quita el miedo y la soledad.
Retornamos con más de este interesante tema de la Agenda 2045. Hay más de una razón por qué hay países que rechazaron o continuar o anexarse a esta famosa Agenda 2045, la que sufrió una postergación porque no han logrado su propósito. Creo, Pastor Luis, de que Dios en medio del asunto, porque así como iban vertiginosamente avanzando, yo recuerdo en el año 2022-23, ellos sacaron una especie de un protocolo de cómo iban avanzando y habían dividido en 6 fases y estábamos ya en la segunda parte de la quinta y ahí venía solamente la sexta. O sea, y ya se hablaba de no solamente el reseteo mundial que realmente sucedió, pero del reseteo económico, donde a través de la tecnología no nos quedaba otra que póngale el sello en la mano o en la frente para que pueda hacer algún tipo de transacción. Qué bueno que algunos países han hecho respetar su soberanía, ¿no? Porque usted mencionaba antes de salir al aire de que una de las razones es porque la Agenda 2030 o 2045 quita la soberanía de los países. Correcto. Países como Rusia, países como Irán, países como Siria, que nosotros conocemos mucho los motivos por los cuales ellos han dicho no, pero lo que más le va a pesar a estas naciones es que le quita la Agenda 2045, le quita la soberanía a las naciones. Y uno de los países aquí en Sudamérica, que lo mencionó nuestro pastor Joey Bacuy, es Argentina. Bueno, yo estuve el año pasado un mes en Argentina y allá el presidente Javier Milei ha aplicado una nueva política de Estado y ha ido quebrantando todos esos decretos que en su momento el presidente anterior, Alberto Fernández, había hecho, como este pacto que se hizo con la Agenda 2030. Ahora, como lo dijo el pastor Joey Bacuy, en septiembre del 2024, cuando se llevó a cabo esta reunión, para ahora sí hablar de esta nueva agenda llamada el Pacto del Futuro, ahí asistió la canciller de Argentina, Diana Montino, y ella dijo claramente que el gobierno de Javier Milei no va a continuar con los pactos que ya había hecho su antiguo presidente, en este caso Alberto Fernández, porque ellos están manejando otra política de Estado para Argentina. Estuve un mes, pastor, una paralización tremenda por 3 días. ¿Por qué? Porque los argentinos no aceptan todos los cambios que se están llevando a cabo. Entre ellos, cortó de raíz con la ideología de género. Y hoy por hoy todas estas personas están haciendo marchas de protesta. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno ya no les suple, ya no les provee todas las hormonas, ya no les está cubriendo los gastos de las operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha dicho el presidente Milei? ¿Tú quieres hormonas? Pues anda, págalas, porque el Estado no tiene plata para esas cosas, ¿no? Y así sucesivamente han habido muchos cambios que yo creo que es la hora de que el mundo despierte, porque sencillamente nos están metiendo en una camisa de 11 varas y las naciones tienen que despertar. Estamos en tiempos finales en donde la maldad se va a multiplicar, como dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor a la moral, el amor a la ética, el amor a la espiritualidad, el amor a lo bueno, como dice Isaías, hoy a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Entonces yo creo que es importantísimo rescatar las decisiones que se están tomando en Argentina, en El Salvador, en los Estados Unidos, con el señor presidente Donald Trump, que ahora ha decidido regresar la Biblia a las escuelas, las oraciones a las escuelas. Se decide que solamente hay hombre y hay mujer. Todo esto va a ir golpeando esta nueva agenda. Entonces hay que orar al Señor, que tiene que cumplirse, eso tiene que cumplirse, pero nos toca como iglesia, hermanos, tener una voz firme de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces sería bueno seguir orando por nuestro país, el Ecuador, y por todas las naciones, para que el Señor pueda cubrir a la iglesia, porque la iglesia hasta ahora viene a ser la reserva moral aquí en esta tierra. Estamos tratando el tema de
la Agenda 2045. Con lo que usted acaba de decir, pastor, se puede entonces observar de que mucho tiene que ver el gobernante. Correcto. Porque Milei dice que no y Bukele también dice que no. Correcto. Quiere decir que cuando hay un hombre con algo de temor de Dios o que respetan la moral de la nación, no se suma, sino que lo rechaza de plano, y me encanta ese tipo de personalidad, ¿no? O sea, si ya lo hizo el antecesor, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pues soy un nuevo gobierno. Perfecto. Y la Constitución le respalda de que es el que toma las decisiones. De ahí que, una cuñita por ahí, sepa bien a quién va a elegir, ¿no? Muy bien, una cuñita nomás, sepa bien, en cualquiera de los países, sepa bien a quién va a elegir. Porque tenemos a Brasil, un saludo para nuestros hermanos de Brasil, pastores, tenemos, según reportes, una alta sintonía en Brasil. Que el Señor bendiga a todos los hermanos de Brasil. Ahí en Sao Paulo, ¿verdad? En Porto Alegre, que yo conozco un poquito. Estos países, Río de Janeiro, estas ciudades grandes e importantes, que el Señor los bendiga a todos nuestros hermanos donde están las repetidoras de Apocalipsis Network. Pero mire usted, Brasil tiene un gobierno socialista, ¿no? Retornaron a la vieja escuela del socialismo. Hasta donde yo supe, el presidente Bolsonaro hasta se opuso que le pongan la inyección en el brazo. Hasta se opuso. Muy bien, Pastor Joe, el gobernante tiene mucho que ver. Sobre todo cuando hay un país soberano. Lamentablemente en el nuevo orden mundial mandan los ricos y las élites. Y los países de tercer mundo que no gozan de una economía ni una garantía para poder suplir las necesidades de su propio pueblo, depende de una agenda internacional y bajo directrices de élites, entre ellos el Banco Internacional, ¿verdad? Que pone una agenda en cada nación que ellos quieren liderar. Entonces, lamentablemente, cuando no existe una soberanía ni un liderazgo como tal que esté dispuesto a atravesar este tipo de riesgo, pelearse con las élites, pero poner a Dios por delante, como lo hizo Salvador, un país tan pequeño, sumergido, que cada gobierno que iba a candidatizarse tenía que negociar con las bandas y con agentes internacionales para poder aspirar a un gobierno. Sin embargo, él tuvo la valentía poniendo a Dios por delante y ahora mismo él establece prioridades nacionales y rompe todo tipo de relaciones, por muy gigantes que sean, con todo tipo de relaciones que no beneficien a un país. Siendo un presidente con un país tan pequeño, ha creado una referencia a nivel mundial que los pueblos claman un tipo de presidente como tal. Lo vimos ahora, lo acabó de hablar nuestro amado pastor en Argentina, un hombre que surge frente a la opresión, ¿verdad?, que vivió Argentina por décadas con la ideología de Eva Perón, que la resucitaron en su ideología para traer un socialismo radical del siglo XXI que sumergió a Argentina en la pobreza. Surgen estos líderes. Lo mismo con Norteamérica, ¿no? Generalmente estaba siendo gobernado por los sociales demócratas y tratando de traer ese socialismo inclusivo y sumergiendo a Norteamérica en una desgracia. Salen este tipo de líderes como Donald Trump y comienza a establecer una autoridad a nivel mundial. En los pocos días que tiene de gobierno, ha hecho temblar el tablero mundial de los élites mundiales y el poder económico, y está estableciendo su agenda sin consensuar. Mire, usted ahorita mismo quiere garantizar la paz entre Rusia y Ucrania, pero él no está negociando con Ucrania, sino con Rusia directamente, porque él sabe que prácticamente son líderes mundiales y entre líderes se entiende. No tiene que suplicarle al pequeño para ponerse de acuerdo con decisiones de los grandes. Y él es lo que está demostrando, ¿no? A partir de ahora, Rusia generalmente goza ahora del respaldo de Norteamérica, y Europa en sí, que fomenta esta agenda, pues está temblando ahora mismo, le está exigiendo a Norteamérica que convoque a la Unión Europea y a Ucrania en la mesa de negociación, pero Donald Trump no lo va a hacer, porque si bien es cierto, ellos tienen formado una ideología donde quieren ellos
imponer una agenda como la que están construyendo al día de hoy. El panorama social, político a nivel mundial, pues está queriendo imponer estos gobiernos soberanos, ¿no? Que sobre todo tratan de poner a Dios por delante. Siempre Dios termina honrando, como lo viene haciendo actualmente con El Salvador y ahora con Argentina, y mucho menos que el mundo entero tiene la vista sobre Estados Unidos con Donald Trump. Bien, muy interesante, ¿no? Usted mencionaba, pastor, de que están comprometidos estos países de tercer mundo con la agenda de ellos. Uh-huh. Y yo diría, bueno, esto cuando se den al chantaje de las directrices de ellos. El problema, o sea, yo creo que con el debido respeto, El Salvador no es más económicamente que Ecuador. Lo que hace falta es voluntad política en todo caso. Porque en recursos naturales, Ecuador, wow. Dijo un conferencista judío en una reunión que nos convocó la Embajada de Israel acá en Ecuador, de que el problema de Ecuador es que Dios les ha dado todo. Entonces, cada vivo que sube al poder quiere beneficiarse de ese todo que tiene Ecuador. Y el ciudadano común y corriente pues se ha creado un conformismo tal que no es como los judíos, que tuvieron que ver cómo consiguen el agua, cómo consiguen un montón de cosas y se han esforzado por alcanzarlo. Acá mientras que nosotros vacacionamos, ya más bien ya pasó Navidad, era la fiebre de la Navidad, el Año Nuevo, vino un feriado largo con el de los muertitos, luego tenemos el Día del Amor y la Amistad y ya están pensando la gente en carnaval la próxima semana. ¿Se da cuenta? Y ahí están pensando es quién sabe cuántos días más de asueto van a tener, porque eso comienza el sábado y termina para el martes. Y algunos que tienen pereza hasta el miércoles. Mientras que el judío no descansa, pues, ¿no? Yo veo las tiendas abiertas, los chinos no descansan, ellos están con sus restaurantes y sus tiendas abiertas y no descansan en buscar cómo explotar la parte tecnológica. ¿Qué se dice? Que la China vive como ya unos 20 años más adelante que nosotros lo que tenemos acá. Interesante, ¿no? Porque hay gente que trabaja, no está distraída. Y Ecuador, la gente nuestra está distraída. Y sí, pero sigue cediendo a los chantajes conforme a las directrices que tienen estos países o las élites. Lamentablemente las élites que pretenden controlar el mundo. Ahora, bíblicamente, o sea, ¿cómo podemos respaldar el negarnos a nosotros a aceptar una Agenda 2045? Bueno, bíblicamente lo que podríamos pensar es en nosotros poder tomar el país y de esta forma pensar en levantar una nación que pueda apuntar a darle la gloria a Dios. Tenemos el ejemplo de El Salvador, que ha involucrado al Padre o a Dios en todo el sentido de la palabra. Y decisiones radicales, decisiones drásticas. ¿Cómo es posible que en nuestro país el pueblo vote por asambleístas y cuando llegan al curul, en vez de legislar a favor del pueblo, legislar a favor de la ciudadanía, del gobierno, del Ecuador, legislan en situaciones que no tienen sentido? No fueron elegidos para demandar indultos, no fueron elegidos para demandar diferentes cosas que no tienen nada que ver con su función. Entonces es importante que los gobiernos o los poderes del Estado se pongan de acuerdo. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y por acá aparecen otros más poderes, ¿verdad? Entonces ponerse de acuerdo, dejar de lado esa tienda política, porque ya no están para en la tienda política, están para el país, están para la nación, están para legislar. Mire, como hoy por hoy se trastoca el hecho de que el presidente quiere pedir ayuda extranjera para poder combatir las mafias.
para poder combatir el narcotráfico, para poder combatir el negocio de las armas. Y sin embargo, los asambleístas a la hora de dar la aprobación no van, se ausentan, se desaparecen. Yo pregunto entonces, ¿qué país quieren, pues? ¿Qué país quieren? ¿Cómo es posible que se ausenten si tenemos criminales del exterior? Tenemos una guerra del exterior. Entonces, yo no lo creo mal, ¿no? Necesitamos entonces volvernos a la Biblia, volvernos a Dios y entender que el país sí puede salir adelante, pastor. Como dice el señor Bukele, que cuando no se roba, hay plata. Correcto. Entonces yo creo que la nación necesita volverse al Señor y los que están gobernando necesitan también darle una mirada a la Biblia, más allá de que lo vayan a tildar de muchas cosas. Es la única forma. Necesitamos volvernos a Cristo, volvernos a la Biblia y buscar todas estas cosas que tienen mucho que ver con el bienestar de una nación. Muy bien, estamos tratando el tema de la Agenda 2045 y lo que yo puedo anotar ahora es que no nos debemos de afligir por el propósito de las élites, sino ponernos de acuerdo y sacar adelante a la nación. Bienaventurada la nación cuyo temor es Dios, pero y si no lo tiene, ahí está el problema, ¿no? Ahora, tampoco a mí me sorprende estas cosas de que me dicen un texto bíblico de memoria y por eso es cristiano. No, si el diablo se disfraza en el de luz. No estoy inclinando la balanza para ninguna parte, pero lo que sí creo en todas las naciones. Si Argentina salió de ahí, desde los Fernández, los Kirchner, ¿verdad?, que empobrecieron esa nación. Yo recuerdo hace más de 20 años que estuve por ahí en Buenos Aires, cuando ellos tenían 3 pesos por $1. Yo daba $1 y me dan 3 pesos. Pero ahora, ¿cuánto es? Casi 1.400 pesos. Vaya bien. O sea, $1. Una cosa terrible, ¿no? O sea, esa ideología política que los lideró por muchos años, lo que hizo fue tirarle al piso la economía. No es que la Agenda 2030, la Agenda 2045, y es que ya tiene que suceder. Bueno, la Escritura mencionó al pastor Joe, ¿no? La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad. Pero ¿quién le da paso, pastor, a que se multiplique la maldad? Bueno, recuerde que el espíritu del anticristo ya está activo. Esto es lo que se confecciona, pues, para, vuelvo y repito, establecerse un orden mundial y él gobernar. Lamentablemente ese es el entendimiento de los hombres, entre ellos líderes políticos, ¿verdad? Pero lamentablemente incluso hasta los mismos creyentes de iglesia que a veces nosotros favorecemos a este tipo de gobernantes, porque la sociedad cristiana y sobre todo este país, Ecuador, que más del 90% son creyentes, creen en un Dios, pero lamentablemente votamos por los candidatos que terminan coartando la libertad de culto, atentando con la vida, la destrucción de la sociedad. Imagínense cuál es el objetivo de esta agenda que nace, pues vuelvo y repito, en el 2030 y ahora en el 2045. Dice que su objetivo fundamental prácticamente es fomentar el desarrollo sostenible de una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero el pueblo nunca la escribió. Correcto. Claro. El pueblo nunca la escribió. Correcto. Y tampoco se lo pasó por un referéndum para que a nivel mundial se apruebe o no, sino las élites. Ningún país del mundo es sometido al referéndum. Perdón, pastor, eso es un insulto a la inteligencia. Sí, son 40 páginas que tiene este tipo de agenda, pero una sola vez se menciona la palabra democracia. De ahí no, porque es un monopolio para establecer un orden y las decisiones se las tome arriba. Como lo han venido haciendo a través de los años de manera encubierta la élite y el poder económico. Ellos son los que imponen una agenda a nivel mundial y en las naciones. Porque si en realidad ahora mismo en Rusia generalmente quiere abrir campo a la paz, pero ya Norteamérica está velando por sus intereses, va a recuperar. Y entonces Rusia se niega, entonces adelántame ya 300 millones de dólares de lo que te he dado. O sea, nadie da nada a cambio de nada. Nadie es generoso. Y este tipo de agenda ofrece muchos beneficios en letra, pero en teoría, pues prácticamente es otro tipo de agenda, ¿no? Prácticamente ningún país del mundo se ha sometido a este referéndum. 40 páginas se habla
¿verdad? Pero no una palabra como democracia, que es una vez que aparece. Esta agenda es de élites para los élites, acabar con el hambre del mundo, pero desmantelar el sector primario, garantizar el acceso del agua y restaurar los ríos a su origen para beneficiar a las naciones que más dinero tienen. Garantizar y proteger la dignidad humana y promover la planificación del aborto. Es un contraste. Quieren proteger al hombre, pero fomentan, ¿verdad? ¿Cómo eliminarlos? Legales para poder destruir a la humanidad. Poner fin a la trata de personas, pero financian internacionalmente la migración, eliminar la pobreza, pero a la larga suben los impuestos. Entonces, esta agenda no beneficia, sino beneficia a un grupo de élites que generalmente quiere tomar dominio plenamente en el mundo. Y en esta agenda 2045 que se menciona, pues se está hablando del marco tecnológico y moderno de ciencia, donde quieren ya tomar el control de los datos de los 8.000 millones de habitantes y tener una base de datos. Eso es lo que ellos promueven y a su vez controlarlo con la inteligencia artificial. Lamentablemente los tiempos acá son muy cortos y hablar de estos temas son muy interesantes sin necesidad de entrar en el ámbito político, pero sí verlo a través de la Biblia y teológicamente analizarlo. Yo creo que la confusión se va a incrementar, Pastor Luis, con el ingreso en el escenario de la vida del ser humano con la inteligencia artificial. Sí, uno de los temas que va a tratar la Agenda 2045 es la inteligencia artificial, porque ellos van a valerse de este medio para poder manejar de la mejor manera temas que van a quererlos abordar. Y siempre esta inteligencia artificial va a buscar cómo manipular los gobiernos, cómo cumplir con sus objetivos. Entonces, estamos prácticamente a la merced de las élites. Ellos deciden qué se hace, qué no se hace. Ellos deciden quién vive, quién muere. Ellos deciden a qué país se le presta dinero y cuáles son, a cambio de qué cosas se le presta dinero, ¿no? Hoy por hoy lo que están buscando es que Sudamérica o el hemisferio occidental del planeta siga todavía dependiendo de estos bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, porque ellos son los que ponen las condiciones. En todo caso, nos toca a nosotros entender que todo esto forma parte de los últimos tiempos, de que se viene un hombre con mucho conocimiento para gobernar el mundo, se va a venir. Pero recuerde, Cristo viene también. Tratamos de abordar el tema de la Agenda 2045, algo que realmente hay que ponerle mucha atención, pero no preocupación, porque los que confiamos en el Señor Jesucristo, le invito a usted a confiar en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que caerá en 1,000 y 10,000 más a ti no te llegará, que su descendencia no mendigará pan, porque estas élites van a conducir, Pastor Joe, a esa hambruna mundial, a fin de que ahora vamos a comer lo que ellos creen que es lo que nosotros tenemos que comer. Por supuesto, dominarnos, controlarnos en todos los aspectos. Y como decía el Pastor Luis, en el ámbito tecnológico. Y es un tema muy amplio hablar de la inteligencia artificial. De hecho, hay un científico que es Raymond Kurzweil, que él se lo conoce como el profeta de la tecnología. Él está hablando ya actualmente de lo que está a la moda, la inteligencia artificial, pero ya a inicio del año 2000 él hablaba de lo que iba a suceder en el mundo y prácticamente lo que cronológicamente lo dijo se ha venido cumpliendo exactamente. Y habla de las 6 etapas de la singularidad y que nos sorprende y nos asusta para aquellos que generalmente conocemos un poco de escatología, sobre todo el escenario del anticristo y cómo prácticamente se ha venido cumpliendo. Estamos en una era digital, en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y esto, pues, como dicen algunos, hay que remojar la barba. Sí, seguro. Nos estamos despidiendo, Pastor Luis. Bueno, a seguir orando, clamando, a ponernos como el Señor quiere, en comunión con el Padre, porque venga la agenda que venga, la 30, la 45, la 75, nos vamos también. Amén, así es. Será hasta nuestra próxima entrega. Que el Señor los bendiga y gracias por su atención.